Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy continuamos con el segundo programa de estos tres que vamos a compartir con ustedes sobre la historia de los tres primeros programas nucleares. La semana anterior dedicamos el programa a la historia y desarrollo del programa nuclear en la Alemania nazi, pero también los antecedentes que había en otros lugares antes que este comenzara. En esta semana vamos a dedicar el programa a la historia del programa nuclear de los Estados Unidos, el famoso Proyecto Manhattan. Ya dije en el programa anterior que estos tres programas, incluyendo el de la Unión Soviética, por distintas razones están muy vinculados, tanto en tiempo como en persona, como en una serie de elementos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que de este programa, del Proyecto Manhattan, el de Estados Unidos, es sin discusión del que más se ha hablado, se ha escrito, se han hecho películas, series, de todo tipo de cosas se ha hecho sobre este proyecto. Recientemente salió la película Oppenheimer, que ha revivido o ha puesto de nuevo, yo diría, en la palestra pública el debate sobre distintos temas vinculados a esta historia. Más razón para el programa de esta tarde. Y cumpliendo su promesa, nos acompaña nuevamente el doctor Luis Felipe Desdín. Y siempre me pasa lo mismo, del Centro de Aplicaciones Tecnológicas Nucleares. Y Desarrollo Nuclear. Y Desarrollo Nuclear. Pero todo un académico, un profundo conocedor, no solo de la física, de los temas nucleares, sino de la historia y con una gran cultura, lo cual nos llena de satisfacción siempre que está aquí con nosotros. Buenas tardes, doctor, y bienvenido nuevamente. Gracias. Vamos al Proyecto Manhattan. Vamos a aprovechar el tiempo aquí. Yo sé que Einstein decía que no, que era, ¿cómo es? Tiempo, aquí no. Aquí se acaba ya. Y le propongo ver primero dos pequeños documentales sobre la historia o desarrollo del Proyecto Manhattan, el proyecto nuclear de Estados Unidos. Regresamos y usted, como siempre, nos complementa, nos da su opinión. La semana anterior tuvo usted un debate indirecto con el documental que pusimos, donde usted no está de acuerdo con su tesis. Eso es bienvenido y válido en este espacio. Siempre lo ha sido y lo será. Así que primero vemos esto y regresamos. Pero en este caso hay una, igual que en el caso de Alemania, la gran pregunta era si este hombre lo saboteó o no, Heisenberg. En el caso del Proyecto Manhattan, el gran tema, la gran pregunta siempre ha sido, hasta ahora, si era necesario lanzarlo en las dos ciudades de Japón o no. Y eso lo vamos a dejar para la segunda parte del programa, porque vamos a poner un documental sobre el tema y usted nos va a dar su opinión profesional. Así que le propongo, si está de acuerdo, empezar con estos dos pequeños documentales de la historia del proyecto y regresamos aquí. ¿Está de acuerdo? Perfecto. Pues adelante. La bomba atómica se desarrolló en el marco del Proyecto Manhattan. En marzo de 1942, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se involucró directamente en las reuniones del S-1 y el 18 de septiembre el coronel Leslie Groves fue nombrado jefe del proyecto, ahora conocido oficialmente como Proyecto Manhattan. Durante el año siguiente, Groves seleccionaría varios sitios en los Estados Unidos que ayudarían en la finalización de la bomba, incluidos Oak Ridge en Tennessee, llamado el Sitio X, y Hanford en Washington, el Sitio W. Estos lugares eran instalaciones masivas destinadas a la producción de uranio y plutonio. Cuando Groves seleccionó a Robert Oppenheimer, profesor de física teórica en Berkeley, para actuar como director del proyecto, los dos eligieron Los Álamos, Nuevo México, como el sitio que sería el eje central del Proyecto Manhattan. Oppenheimer trabajó arduamente para reunir las mejores mentes científicas del país y durante casi 3 años, entre el otoño de 1942 y el bombardeo de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, miles de personas superaron los desafíos de construir un arma atómica. La seguridad en Los Álamos era extremadamente estricta,
ya que a las personas no se les permitía comunicarse con familiares y amigos durante toda su estadía en ese sitio. Y por supuesto, esto era un proyecto secreto. Y estaba envuelto en tanto secreto, de hecho, que algunas personas ni siquiera conocían la naturaleza de su trabajo hasta que se enteraron de la explosión de la bomba sobre Hiroshima. En Los Álamos se diseñaron dos tipos de bombas nucleares, una bomba de implosión y una bomba de disparo. Después de que se realizaron importantes mejoras en el dispositivo de implosión, finalmente se eligió un sitio para probar la primera bomba nuclear. Álamo Gordo, una cordillera desértica a unas 210 millas al sur de Los Álamos, fue apodada Trinity por la prueba del diseño de una bomba de plutonio. Y a las 5:30 am del 16 de julio de 1945, la bomba fue detonada, creando una explosión masiva y cegando temporalmente a varios de los científicos observadores. La era atómica había comenzado. Menos de un mes después, Estados Unidos utilizó la bomba de implosión y la bomba disparada por arma de fuego no probada para obligar a los japoneses a que se rindieran. ¿Y cómo es que comenzó todo esto? Bueno, el físico húngaro-estadounidense Leo Szilard escribió una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, expresando su preocupación de que los científicos alemanes pronto descubrirían los secretos para desarrollar la primera bomba atómica. Preocupado de que su relativo anonimato haría que no se prestara atención a la advertencia, Szilard convenció a su amigo y colega Albert Einstein de que firmara la carta. La carta de Einstein y Szilard dio como resultado el establecimiento del Proyecto Manhattan y la posterior creación por parte de Estados Unidos de la primera arma nuclear del mundo. Pero esa no fue la única carta escrita por este dúo, Szilard y Einstein. Ellos redactaron 4 misivas para el presidente. La tercera es probablemente la más interesante, porque involucra un poco de chantaje científico y político. Esto lo dijo el autor William Lanoet en una conferencia de prensa el 7 de abril durante una reunión de la Sociedad Estadounidense de Física en Savannah, Georgia. Lanoet es el autor de Genius in the Shadows, A Biography of Leo Szilard, The Man Behind the Bomb, del año 94. Este físico, Szilard, estudió en Berlín con Einstein y Max Planck, entre otros científicos notables de la época, y según Lanoet, huyó de Alemania con Einstein para evitar la persecución nazi. Mientras estaba en Londres, en 1933, Szilard concibió la idea de una reacción nuclear en cadena y presentó una patente para el proceso un año después. En 1936 le cedió la patente al almirantazgo británico para mantenerla en secreto, en un esfuerzo por evitar que Alemania fuera la primera en desarrollar una bomba atómica. Pero en 1939, cuando Szilard se mudó a Estados Unidos, Alemania había logrado un progreso significativo. Los científicos alemanes habían dividido el átomo de uranio menos de un año antes de que el ejército de la nación invadiera Polonia. En ese momento, Szilard se reunió con Einstein para escribir la primera y más famosa de las cartas de Einstein-Szilard, advirtiendo al presidente Roosevelt sobre los esfuerzos alemanes para formular la bomba atómica y los posibles resultados desastrosos si esto sucediera. El resultado fue una promesa de financiar la investigación de la física nuclear, lo que dio lugar a la segunda carta de Einstein-Szilard agradeciendo al presidente. Szilard había escrito un artículo para Physics Review detallando cómo funcionaría una reacción en cadena, pero pidió a la revista que retrasara la publicación para que Alemania y otros países no fueran alertados. Pasó el tiempo, pero los científicos no recibieron el dinero prometido por el presidente Roosevelt, así que Szilard se acercó a Einstein y le sugirió que si el gobierno no cumplía con los fondos, permitiría que se publicara el artículo. Que personas con ideales tan elevados en efecto chantajearan al gobierno con información sobre cómo fabricar un arma nuclear fue bastante sorprendente, dijo Lanoet. Aparentemente, el gobierno se tomó en serio la amenaza, gastando los fondos para la investigación que finalmente condujo a la creación del Proyecto Manhattan a principios de la década del 40. A medida que avanzaba el trabajo, Szilard comenzó a tener dudas sobre la creación de la bomba. Originalmente se había centrado en el concepto de autodefensa,
con la esperanza de asegurarse de que Alemania no fuera el primer y único país en construir un arma tan poderosa. Con la rendición alemana, que se avecinaba en la primavera del 45, cuestionó la necesidad del arma. En la cuarta y última carta de Einstein-Szilard, la pareja, el dúo, intentó concertar una cita con el presidente para discutir sus preocupaciones. Sin embargo, Roosevelt murió antes de que se pudiera hacer la reunión y su sucesor, el presidente Truman, puso a Szilard con James Barnes, el futuro secretario de Estado, al frente. En junio de 1945, Szilard ayudó a redactar el informe Frank, advirtiendo que incluso si la bomba atómica ayudó a salvar vidas durante la guerra actual, podría conducir en última instancia a una carrera de armamento nuclear y tal vez incluso a una guerra nuclear con resultados mucho más devastadores. Lanoet, dijo, era tímido, un poco excéntrico y siempre pensaba con 5 o 10 años de anticipación. Estados Unidos, por supuesto, decidió seguir adelante y usar el arma durante las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, lanzando una bomba atómica, cada una sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45. For years, Nazi Germany has conducted a series of military threats on its neighboring countries to eliminate all political opposition and consolidate its power. After the German invasion of Poland in September 1939, World War II was officially launched. In a war initiated by German aggression and dreams of conquest, there was a race to build an atomic bomb first, in which the United States was one of the competitors. With the belief that whoever had the bomb first would win the war, the United States activated a project codenamed the Manhattan Project, involving top leading scientists and US engineers to work on the development of the world's first ever nuclear weapons. How the Manhattan Project was formed. The story actually began in 1938 in Berlin, Germany, where a group of German physicists, namely Otto Hahn, Lise Meitner, and Fritz Strassmann, unexpectedly discovered the secrets of nuclear fission. Then the news of their fission experiments got out to the Allied powers, spreading the fears that Germany was working on creating a new type of bomb capable of massive destruction. In 1939, some scientists fleeing from the fascist regimes to the US, including Leo Szilard, Enrico Fermi, and Eugene Wigner, had persuaded Albert Einstein to send a letter to President Franklin D. Roosevelt informing of the dangers of atomic technology in the hands of the Axis powers. This historic letter set in motion the American nuclear research program to acquire the bomb before Nazi Germany did. The Advisory Committee on Uranium was first set up in Washington, D.C. as a team of scientists and military officials who researched uranium as a new kind of superweapon. After some changes over time, it was officially named the Office of Scientific Research and Development, OSRD, in 1941. That same year, the Japanese attack on Pearl Harbor brought the U.S. officially into World War II, in which the OSRD played a role as a military initiative with the support of top leading scientists. In 1942, the Manhattan Engineer District, led by Colonel Leslie R. Groves, was established in the Manhattan Borough with the purpose of creating an atomic bomb. The project was later named the Manhattan Project, as much of the United States stockpile of uranium ore was located in the Manhattan Borough of New York City. However, New York City, due to its high population density and the proximity to the coast, soon lost ground as an ideal place for a super-secret project. For security reasons, the laboratories were later established at Oak Ridge, Tennessee, Hanford, Washington, and Los Alamos, New Mexico, in isolated places far from urban centers and away from the coast. The theoretical physicist J. Robert Oppenheimer from the University of California, Berkeley, was assigned the project's scientific director of the Los Alamos Laboratory in northern New Mexico, where most of the work was done. What the Manhattan Project did.
The process of creating an atomic bomb was a challenge to the Uranium Committee, as they needed to solve the puzzles about how to make weapons out of uranium and plutonium, an element that doesn't occur in nature but can be made from uranium-238. At first, scientists were not even trying to make a bomb, but to figure out how to isolate the right kind of uranium to create the chain reaction. Therefore, at the early stage of the project, most of the time and money were spent finding out how to enrich uranium, or in other words, how to separate uranium-235 from uranium-238. Then they had to figure out how much uranium-235 was needed to create critical mass to sustain a nuclear chain reaction, as well as how to trigger a reaction at the uranium atom. None of this research was easy, but the scientists eventually succeeded in solving all of these puzzles after just a couple of years. By 1942, with all the earlier questions answered, the project was officially authorized by President Roosevelt and codenamed the Manhattan Project. The project was mostly conducted in the Los Alamos lab, where 2 such weapons were made later. One fueled by uranium-235 and the other by plutonium-239. It was also the place where the first Manhattan Project bombs were built and tested. At 5:30 a.m. on July 16, 1945, scientists at Los Alamos Laboratory carried out the Trinity test, which exploded the first atomic bomb of the gadget using plutonium at the site near the Alamogordo Air Base, 120 miles or 193 kilometers south of Albuquerque, New Mexico. The explosion came as an intense light flash, a sudden wave of heat followed by the rise of a large mushroom cloud extending to 40,000 feet, 12,200 meters from the desert floor. The bomb generated an explosive power equivalent to 15,000 to 20,000 tons of trinitrotoluene TNT, signaling the beginning of a frightening nuclear age. The bombing of Hiroshima and Nagasaki. After the death of Roosevelt, Harry Truman was named the 33rd President of the U.S. in April 1945. 2 months before the Trinity test, the Allies defeated Germany while the war with Japan continued. That same year, the Potsdam Conference, held near Berlin on July 26th, issued a declaration demanding unconditional surrender of Japan, or else Japan will face prompt and utter destruction. The Japanese refused the terms outlined in the Potsdam Declaration, despite having little chance of winning after the war with the Allies. With no surrender agreement from Japan, Truman authorized the use of the bomb on Japan. On August 6, 1945, an American B-29 bomber named the Enola Gay dropped the Little Boy bomb on the city of Hiroshima. This atomic bomb using uranium-235 exploded nearly 2,000 feet above Hiroshima with a force equal to 15,000 tons of TNT, instantly devastating an area of 5 square miles. Truman called for surrender the day after the bombing at Hiroshima, but once again the Japanese government refused. The next atomic bomb, named Fat Man, a plutonium-239 type, was dropped on Nagasaki on August 9th, producing a blast equal to 21,000 tons of TNT. The 2 bombings killed a total of more than 200,000 people and forced Japan to initiate surrender negotiations the next day and formally surrender on August 14, 1945, bringing World War II to the end. Immediate and long-term results of the Manhattan Project. Despite causing unprecedented destruction and death, the significance of the Manhattan Project with the atomic bombing was that it forced Japan to surrender unconditionally and put World War II to the end.
Besides this immediate effect, the long-term impacts of the Manhattan Project are unknown and unknowable. The radiation exposure poses adverse impacts on the health of people who get involved. Specifically, it is believed to increase the rate of getting cancer in survivors and birth defects of children. Additionally, the revelation of the Manhattan Project and the end of World War II did not bring about world peace, but a super conflict later between the Soviet Union and the US after that. And on top of that, it was the detonation of these first nuclear bombs that furiously pushed the whole world into a new age, the frightening atomic age. Acabamos de ver estos dos pequeños documentales. Doctor Desdin, ¿qué nos puede complementar u opinar sobre lo que acabamos de ver? Bueno, yo quisiera señalar dos aspectos. Primero, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, todo el desarrollo prácticamente de las ciencias nucleares estaba en Europa. En Estados Unidos básicamente solo había 4 universidades con estudios, con investigaciones que se pudieran considerar avanzadas en ese campo, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial conduce a que haya una emigración de científicos europeos, sobre todo de la Alemania nazi y de la Italia fascista, que viajan a Estados Unidos. Esos científicos, la mayoría eran hebreos y habían sufrido la persecución y tenían un profundo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Alemania. Y también ellos tenían conocimiento que los alemanes estaban haciendo algunas investigaciones en el terreno nuclear. En la famosa carta que les escriben a Einstein para enviarla a Roosevelt, ellos dicen en una de las cartas que ellos saben que Carlos von Weizsäcker, que es un científico muy notable alemán, estaba trabajando en aspectos nucleares de la bomba. Este señor era hijo de un consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores nazi. Es decir, que estaba muy comprometido con el régimen, y paradójicamente su hermano después llegó a ser presidente de la RFA del 84 al 94. Y ellos tenían preocupación de que los alemanes llegaran a tener el arma nuclear. Y entonces ellos en Estados Unidos empezaron a tomar una serie de iniciativas para que el gobierno norteamericano diera pasos para la creación de un arma nuclear que pudiera contraponerse a una potencial arma nuclear que tuvieran los nazis. Hubo varias vías, varios caminos que ellos exploraron, y entre ellos ellos utilizaron el prestigio que tenía Albert Einstein para tratar de influir sobre el gobierno americano, y escriben esas cartas. Según alguna de las versiones, una de esas cartas tuvo su efecto sobre Roosevelt porque se le hizo llegar a través de un banquero, amigo de Roosevelt, de origen ruso, que se llamaba Alexander Sachs, que era de un banco muy famoso, que cayó en el 2008, Goldman Sachs, era de ese. Y entonces Roosevelt escucha nuevamente el argumento, y al principio no le presta, dice Alexander Sachs que no le prestaba esa atención. Él se daba cuenta que el presidente no estaba enfocado en eso, ¿no? Pero cuando están saliendo, Alexander Sachs le indica un cuadro que había del primer buque de vapor de Robert Fulton. Le dice, presidente, en la Casa Blanca. En la Casa Blanca, cuando lo despide de su despacho, había un cuadro del primer buque de vapor de Robert Fulton. Y le dice, presidente, Robert Fulton le quiso vender la idea de los barcos de vapor a Napoleón, pero Napoleón no lo aceptó. Y tal vez si él hubiera aceptado, la historia
de la humanidad fuera diferente. Es decir, a la larga Napoleón perdió la guerra contra los ingleses. Entonces dice un poco la leyenda que eso fue uno de los factores. El otro factor es que hay informe, cuando ya los ingleses se dan cuenta que ellos no pueden hacer la bomba atómica, pues sencillamente contactan a los norteamericanos. Ellos tenían su proyecto que se llama Tube Alloys o aleaciones para tubo, que era su programa nuclear. Y entonces se ponen de acuerdo para echar a andar el programa nuclear. Los norteamericanos, cuando ya asumen el proyecto, poco a poco van sacando a los ingleses de juego, y al final termina siendo prácticamente un programa de armas nucleares norteamericano nada más. De hecho, los ingleses vienen a tener la bomba nuclear unos cuantos años después. Ahora, ese proyecto es sobre todo un esfuerzo industrial enorme. Son 2.000 millones de dólares de aquella época, 1.300.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente, una cantidad enorme de fábricas que contemplaba varios lugares. Es decir, uno de los lugares básicos para la creación del armamento nuclear fueron un grupo de reactores que se construyeron en Hanford, un lugar del estado de Washington, al oeste de los Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, que esos reactores se diseñaron con la concepción del italiano Enrico Fermi y del húngaro hebreo Leo Szilárdy, y que tuvieron un toque tecnológico también por parte de otro premio Nobel húngaro, Eugen Wigner, que fue el que de verdad le dio el último toque, digamos, el último elemento tecnológico para poder producir el plutonio, que es un elemento combustible, es decir, uno de los elementos del arma nuclear. Es decir, el plutonio no está en la naturaleza. Se hace reaccionar el uranio, una reacción nuclear que conduce a la producción de ese plutonio. Otras instalaciones que fueron gigantescas fueron las de Oak Ridge, es decir, en el uranio natural, de cada 333 átomos, hay 332 que son uranio 238, que no sirven como explosivo nuclear. Y por cada de esos 333 hay uno de uranio 235. Por lo tanto, se crearon fábricas gigantescas para extraer del uranio, para enriquecer, esa es la palabra que se dice, enriquecimiento del uranio, extraer el 235 que sí se puede utilizar como explosivo nuclear. Claro, hubo varios intentos. Por ejemplo, en California se trató de separar eso a través de campos magnéticos y eléctricos, que eso lo dirigía un premio Nobel norteamericano, que fue el inventor del ciclotrón, que se llama Ernesto Orlando Lawrence, que es el padre, digamos, de los grandes centros de investigación por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, etc. Y estaba otro intento que se intentó hacer, que fue con centrifugarlo, para que los elementos más ligeros salieran el uranio 235, que es más ligero, saliera separado del 238. Esa tecnología no prosperó en ese momento. Actualmente es muy efectiva, lo usan los europeos en el consorcio Eurodif. Y el método electromagnético que les hablé, a la larga Saddam Hussein lo trató de utilizar para producir uranio 235. Pero fue un esfuerzo gigantesco. Y entonces, en ese esfuerzo estaban los elementos de la física teórica, los elementos de la física nuclear, es decir, física nuclear teórica, física nuclear experimental. Estaban los elementos de los materiales, es decir, los aceros especiales, los materiales especiales. Por ejemplo, para la separación isotópica, había que llevarlo a un gas que se llamaba hexafluoruro de uranio, hacerlo recorrer cientos de kilómetros en tubería para irlo separando por un fenómeno de diferencia de temperatura. Una fábrica de esa, como la de Oak Ridge, consumía la mitad del agua de Nueva York. Pero eso era tan corrosivo que entonces se tuvo que inventar el teflón. Hoy tenemos teflón porque se inventó para eso. Se inventó para solucionar lo muy corrosivo que era ese elemento. Y entonces fue, en el caso de los reactores de Hanford, detrás de ese esfuerzo estaba la compañía DuPont. Y en el caso de Oak Ridge, del enriquecimiento de uranio, estaba la Monsanto. Esa que se dedica hoy a las semillas transgénicas, que tiene el monopolio de eso, ahí estaba la Monsanto.
pero ahí participaron muchos campos de investigación. Los explosivos convencionales también, porque por ejemplo en el caso del uranio 235 era unir dos fragmentos de uranio. Hablamos que la masa crítica del uranio es solo 52 kilogramos, pero había que mantenerlo a determinada distancia. Si se acercaban mucho, generaban mucha fisión, mucho calor, las piezas se echaban a perder porque se deformaban, y entonces esas dos piezas se lanzaban con explosivos convencionales a que se unieran en una fracción de tiempo, tenía que ser muy corta. Ese fue el arma que ellos crearon, que le llamaron Little Boy, que era una bomba alargada, pero el plutonio tenía otros problemas. El plutonio extraían el plutonio 239, pero no lo podían separar del plutonio 240, que es muy emisor de partículas alfa, y entonces se calentaba mucho. Entonces ahí no podían hacer el truco de lanzarlo uno contra otro, sino lo que hicieron fue que crearon dos esferas y la comprimieron. Te estoy poniendo estos ejemplos porque eso también te indica de que en gran medida la creación de las armas nucleares fue sobre todo un esfuerzo no tanto de ciencia, que muchos científicos lo conocían, sino también de un refinamiento científico para generar una tecnología. Eso usted está describiendo algo que me hizo recordar otra anécdota de la guerra. Se dice que cuando los japoneses deciden atacar Pearl Harbor, el almirante Yamamoto estaba preocupado y le preguntaron, algo así es la anécdota, y él dijo, a mí no me preocupa la destrucción de Pearl Harbor, lo vamos a lograr. A mí lo que me preocupa es Detroit, donde estaba la industria para producir todos los armamentos que después le dieron la superioridad tremenda a los Estados Unidos. Sí, eso fue una victoria tecnológica. Usted me está describiendo aquí una especie de lo que después fue el complejo militar industrial. Bueno, porque son los grandes nombres, ahí está Monsanto, sí. Todas estas grandes compañías. La Primera Guerra Mundial determinó en así un protagonismo de la química. Pero la Segunda Guerra Mundial lo que pone en evidencia es la potencialidad de las investigaciones científicas y físicas en la carrera armamentista. Entonces, el nacimiento, por ejemplo, de todos esos centros, no solamente de Los Álamos, sino, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias nace allí en Los Álamos, y es uno de los científicos húngaros también, Edward Teller, que cuando estaban haciendo la bomba atómica ya le estaba pensando en hacer el arma de hidrógeno. Y él pasa a trabajar en el laboratorio ese que después lleva el nombre de los dos laboratorios Lawrence, el Lawrence y el National Berkeley, los dos laboratorios, el Berkeley y el otro laboratorio Lawrence que hay en California, y que cogen su esplendor en el momento que Ronald Reagan era el gobernador. Y Edward Teller lleva a Reagan a ese lugar y le hace una demostración con láseres de muchos colores, y era donde se imaginaba la guerra de las galaxias, etcétera, etcétera. Y en el año 60, Edward Teller, que fue uno de los que preparó la carta de Einstein a Roosevelt, le mete en la cabeza la idea de la guerra de las galaxias. Sí. Es decir, ese es el nacimiento. Nuevamente, evalúeme mi interpretación de su respuesta. La clave del éxito del proyecto Manhattan estuvo en la tremenda capacidad económica e industrial que pusieron en función de esto. Y la lejanía de la guerra. Eso era lo otro. Donde estaban experimentando no llegaban ni japoneses ni alemanes. No había posibilidad que llegaran. Además, lo sacaron originalmente estaba por Nueva York o algo así, lo movieron. Claro. Para evitar posible contaminación, aunque la hubo, dicen, con las pruebas. Dicen que todavía hay familias que están demandando, pero bueno, había muy poca población. Sí, ahí. De hecho, la prohibición de explosiones nucleares a cielo abierto viene a firmarse, el tratado ese en el año 63. Es que viene a firmarse en el año 63 entre el Reino Unido, la URSS y Estados Unidos, previniendo eso
pero también tratando de frenar que los chinos y los franceses se desarrollaran. Muy breve, porque ya tenemos que poner pasar al segundo tema de si era necesario lanzarlo o no. El papel de Oppenheimer, que ahora con la película está, digamos, de nuevo en la palestra de la discusión. ¿Usted cree que es un gran organizador o hay un mérito científico también? Mira, él como científico es una gente brillante. Él como científico es una persona brillante, pero él era físico teórico y físico teórico no nuclear. Las contribuciones de él fueron en cuestiones de moléculas, física atómica, etc. A Oppenheimer no lo escogen porque sea un cerebro, porque pueda dirigir a esos cerebros. La razón es que escogen a Oppenheimer es otra, porque era una persona de mucho carisma, de mucha cultura, y entonces hay un momento que Leslie Groves, es decir, a Oppenheimer, ese es el general, el jefe del proyecto militar, necesitaba a alguien que pudiera lidiar, él dijo, con esas primadonas. Cuando tú reúnes a tanta gente inteligente, que por supuesto estaban muy por arriba muchos de Oppenheimer, pero se necesitaba alguien que tuviera carisma. Y entonces Oppenheimer era una persona que hablaba unos cuantos idiomas, tenía una cultura tremenda, era una persona encantador, tenía facultades también y capacidad de inteligencia emocional, aunque era una personalidad muy compleja, pero tenía esa capacidad. Es decir, en los Estados Unidos había otras personas que hubieran podido dirigir, que tenían más capacidad de gestión. Es decir, Oppenheimer lo que hizo ahí fue un gerente técnico muy eficiente, muy bueno, pero ahí había pesos pesados. Pesos muy pesados europeos todos. Enrico Fermi, que es una persona que murió a los 53 años, se dicen que le hubieran podido dar 8 premios Nobel. Si a mí me dan a escoger los físicos más grandes del siglo XX, está Einstein y Enrico Fermi. Y allí en el proyecto Manhattan, si le dieran a escoger. Fermi es el padre, se le considera el padre de la era atómica. El padre de la bomba atómica es Leo Szilard. ¿Por qué? Porque fue la primera patente de la reacción en cadena, porque con Fermi hizo el primer reactor, porque fue el que movió todo ese mecanismo que lo echó a andar. Lo que pasa es que después ellos se dan cuenta que no hay, es decir, había otras personas mejores que Oppenheimer de gestión en los Estados Unidos. Estaba Ernest Lawrence, que ya era premio Nobel del año 39, que era un gran organizador y que estaba vinculado a la política de los Estados Unidos, pero era un tipo muy difícil. Y estaba el segundo al mando de Oppenheimer, Edward Condon, que lo llevan, pero que duró un mes nada más porque se fajó con los militares. Edward Condon, que le tiraba, es decir, era una gente todoterreno, como el que dice, y fue uno de los creadores que modernizó el radar, por ejemplo. Enrico Fermi es el que usted... Y Leo Szilard. Y Leo Szilard, pero hay otros también, por ejemplo, está en el caso de Eugene Wigner, premio Nobel, estaba una persona... Que estaban allí en el proyecto Manhattan. Y ayudaron a desarrollar eso. Estaba Edward Teller, que después participó haciendo la bomba de hidrógeno, y estaba también un matemático, John von Neumann, que es también hebreo-húngaro, que es el que creó la arquitectura esa que nosotros usamos en la computadora, la creó él. Él hizo avances notables en la economía moderna, en la matemática, y los cálculos de muchas de las cosas que se hicieron del armamento nuclear lo hizo él. Muchos dicen que era una persona genial, lo que tenía muchos intereses, y fue el único miembro de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos que no sabía de física nuclear, pero lo tuvieron allí porque era una mente prodigiosa, ¿no? Bueno, le propongo ahora que pasemos al segundo tema. Vamos a ver este pequeño documental, si era necesario o no lanzar las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y el contexto que rodea esta decisión y este triste acontecimiento. Vamos a ver. Uno de los temas más controversiales de la Segunda Guerra Mundial es si realmente se debió someter a Japón al uso de las bombas atómicas para acelerar su rendición. En el video de hoy vamos a ver qué otras opciones tenía el entonces presidente Harry Truman aparte del uso de las armas atómicas. Este video no busca juzgar a nivel moral el accionar del presidente Truman, sino solo plantear y hacer ver al espectador
las opciones del mandatario estadounidense. Para finales de 1943, los Estados Unidos se encontraban derrotando a las tropas del Imperio del Japón en cada batalla que libraban. Los años del expansionismo japonés en Asia y el Pacífico habían quedado atrás. El país del sol naciente nunca pudo recuperarse del letal golpe sufrido en la derrota en Midway. Con el seguir del conflicto y a medida que los Estados Unidos se iban acercando más a territorio japonés, la resistencia de estos iba aumentando, y cada batalla se saldaba con un mayor número de bajas. El código de honor japonés, el Bushido, les impedía rendirse y luchaban hasta la muerte. En la batalla de Tarawa, los Estados Unidos tuvieron 3.300 bajas. En Saipán, el número aumentó a 16.600. En Guam fue de 10.122. En Leyte fue de 15.600. Como ya hemos mencionado anteriormente, a medida que Estados Unidos se acercaba a Japón, el número de muertos y heridos iba en aumento, pero sin duda, la batalla de Iwo Jima, donde tuvieron 23.000 bajas, y Okinawa, donde tuvieron 34.000 bajas, terminarían por convencer al presidente Truman que una invasión directa a Japón se saldaría con un gran número de víctimas, no solo para Estados Unidos, sino para el propio Japón. Pero de hecho, la primera bomba atómica que se estaba produciendo se tenía pensado usar contra Alemania. El objetivo posiblemente habría sido Múnich, Hamburgo, Colonia o Berlín. Sin embargo, la guerra había terminado para Alemania antes de que esta primera bomba pueda ser usada contra ellos. A mediados de julio de 1945, el presidente Harry Truman fue notificado de la exitosa prueba de la bomba atómica, lo que él llamó la bomba más terrible de la historia del mundo. Miles de horas de investigación y desarrollo, así como miles de millones de dólares, contribuyó a su producción. Este no era un proyecto de investigación teórica, fue creado para destruir y matar en una escala masiva. Como presidente, fue la decisión de Harry Truman si el arma se utilizaba con el objetivo de acelerar el fin de la guerra. Truman tenía 4 opciones. Número 1, continuar con el bombardeo convencional de las ciudades japonesas. Número 2, invadir Japón. Número 3, demostrar la bomba en una isla despoblada. Y por último, la número 4, lanzar la bomba sobre una ciudad japonesa habitada. Veamos cada una de ellas. Opción 1, bombardeo convencional. Mientras los Estados Unidos comenzaron los bombardeos convencionales de Japón en 1942, la misión no comenzó en serio hasta mediados de 1944. Entre abril de 1944 y agosto de 1945, aproximadamente 330.000 japoneses murieron y 473.000 fueron heridos producto de ataques aéreos. Un solo ataque incendiario contra Tokio en marzo de 1945 acabó con la vida de más de 80.000 personas. Más tarde, Truman comentó: a pesar de sus fuertes pérdidas en Okinawa y el bombardeo de Tokio, los japoneses se negaron a rendirse. El bombardeo de saturación de Japón tomó cuotas mucho más feroces y causó muchos más estragos que la bomba atómica. La bomba de fuego de Tokio fue una de las cosas más terribles que nunca pasó, y no se rindieron después de eso, aunque Tokio fue destruido casi por completo. En agosto de 1945 quedó claro que el bombardeo convencional no era efectivo. Opción 2. Invasión terrestre de las islas japonesas. Los Estados Unidos podrían lanzar una invasión terrestre a Japón. Sin embargo, la experiencia demostró que los japoneses no se rendían fácilmente. Habían estado dispuestos a hacer grandes sacrificios para defender las islas más pequeñas, como Iwo Jima y Okinawa. Definitivamente, lucharían con más ferocidad si Estados Unidos invadía su patria. Como ya hemos visto en la tabla anterior, durante la batalla en Iwo Jima en 1945, Estados Unidos tuvo más de 23.000 bajas. Más tarde ese año, en Okinawa, 34.000 soldados y marineros murieron o fueron heridos. Las bajas en Okinawa fueron del 35%, o sea, 1 de cada 3 soldados estadounidenses resultó herido o cayó en acción. Truman temía que una invasión de Japón se pareciera a un Okinawa, de un extremo de Japón a otro. Los cálculos de víctimas variaban, pero todas eran altas.
El Estado Mayor calculaba que las bajas de Estados Unidos ascenderían a un aproximado de 270.000 bajas, mientras que el Departamento de Guerra elevaba la cifra a 800.000. Los cálculos no incluyeron bajas japonesas. Truman y sus asesores militares supusieron que una invasión terrestre sería enfrentada no solo por las fuerzas militares del imperio, sino también por una población fanáticamente hostil. Los documentos descubiertos después de la guerra indicaban que tenían razón. Japón planeaba una resistencia tan feroz, resultando en costos tan espantosos que esperaban que Estados Unidos sencillamente llamara a un alto al fuego, en el cual cada nación aceptaría dejar de luchar y conservaría el territorio que ocupaban hasta ese momento. Ante este panorama, Truman diría: "Mi objetivo es salvar tantas vidas americanas como sea posible, pero también tengo un sentimiento humano por las mujeres y los niños de Japón". Opción número 3. Demostración de la bomba atómica en un área no poblada. La tercera opción era demostrar el poder de la bomba atómica para asustar a los japoneses y se rindieran. Se consideró un objetivo insular, pero planteó varias cuestiones. En primer lugar, ¿a quién elegiría Japón para evaluar el poder del arma y asesorar al gobierno? ¿Un solo científico? ¿Un comité de políticos? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar antes de que Japón comunicara su decisión? ¿Y cómo usarían ese tiempo? ¿Se reforzarían para más batallas? ¿Se rendiría todo un país basado en la opinión de una sola persona o un pequeño grupo de personas? En segundo lugar, si la bomba resulta ser un fracaso, esta arma era nueva, no entendida claramente. El mundo entero estaría observando la demostración de una nueva arma, tan brutal y aterradora que un país se rendiría sin luchar. Y si esta superarma no funcionaba, ¿esto alentaría a Japón a luchar con más fanatismo? ¿Qué pensarían los soviéticos? Tengamos en cuenta que el uso de las bombas atómicas no solo fue para acelerar la rendición de Japón, sino también dar un claro mensaje de poderío a la Unión Soviética de cara a lo que sería la futura Guerra Fría. En tercer lugar, solo había 2 bombas en existencia en aquel momento. Más estaban en producción, pero ¿valía la pena gastar el 50% del arsenal atómico del país en solo una demostración? En mayo de 1945, Truman había formado el Comité Interino, un comité para asesorar al presidente sobre asuntos relacionados con el uso de la energía nuclear y las armas. Después de un prolongado debate, el presidente recibió la histórica conclusión del comité: "No podemos proponer ninguna demostración técnica que pueda poner fin a la guerra. No podemos ver ninguna alternativa aceptable que no sea el uso militar directo". Opción número 4. El uso de la bomba atómica en un área poblada. Truman y sus asesores concluyeron que solo un bombardeo de una ciudad causaría una impresión adecuada. Cualquier advertencia anticipada para evacuar una ciudad pondría en peligro a las tripulaciones de los bombarderos. Los japoneses estarían advertidos y tratarían de derribarlos. Las ciudades objetivo fueron escogidas cuidadosamente. En primer lugar, tenía que ser una ciudad que había sufrido poco daño de los bombardeos convencionales, por lo que no se podía argumentar que el daño provenía de otra cosa que no fuera la bomba atómica. En segundo lugar, debe ser una ciudad dedicada principalmente a la producción militar. Esto era complicado, porque en Japón los hogares se mezclaban con las fábricas, de modo que era imposible encontrar un objetivo que fuera exclusivamente militar. Por último, Truman estipuló que no debería ser una ciudad de importancia cultural para Japón, como Kioto. Truman no buscó destruir la cultura ni el pueblo japonés. El objetivo era destruir la moral de Japón para continuar con la guerra. Al día siguiente de la caída de la primera bomba atómica en Hiroshima, Truman recibió un telegrama del senador Richard Russell de Georgia, alentando al presidente a usar tantas bombas atómicas como sea posible contra Japón. Truman respondió: "Sé que Japón es una nación terriblemente cruel e incivilizada en la guerra, pero no puedo creer que porque son bestias debemos actuar de la misma manera. Por mi parte, lamento la necesidad de acabar con poblaciones enteras debido a la necedad de los líderes de una nación, y para su información, no voy a hacerlo a menos que sea absolutamente necesario". Mirando hacia atrás, el presidente Truman nunca eludió la responsabilidad personal de su decisión. Afirmó que no usaría la bomba en conflictos posteriores. Un claro ejemplo fue Corea.
El uso de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, aún hoy en día, es un acto que para muchos es cuestionable. Acabamos de ver este pequeño documental. ¿Qué usted cree? ¿Era necesario o no? ¿Y por qué se tiraron en las dos ciudades las bombas atómicas? Bueno, a mí me es muy difícil dar un criterio. Yo, por un lado, te puedo decir la opinión de los militares más experimentados norteamericanos de la guerra, que ahí sale en uno de los documentales, que decían que Japón ya estaba en un estado que no hacía falta utilizar el arma nuclear. Está la opinión de Eisenhower, de Curtis LeMay, de Leahy, que creo que era del jefe del Estado Mayor, que consideran que no. Hay muchos historiadores también y analistas que piensan que no. Pero también hay que ver la situación que tenía Truman. Truman estaba bajo una presión enorme. Era un presidente que había llegado ahí, como él que dice, por la muerte último momento de Roosevelt. Era una figura gris, en una posición muy débil. Y él temía mucho de que si no usaba el arma nuclear hubiera muchos muertos, es decir, muchos soldados norteamericanos muertos en la invasión al territorio japonés por la resistencia de Okinawa y otros lugares. Y tenía eso. Y por otro lado también tenía determinadas presiones dentro de los Estados Unidos y sobre todo de Winston Churchill, que era digamos, el adversario fundamental de la persona que más había luchado contra los comunistas, y entonces tiene una presión inglesa muy grande. Posiblemente esa guerra se hubiera terminado sin necesidad de empleo de armas nucleares, no hubiera habido tantos muertos, pero ese era un mensaje también para el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo para los soviéticos. Incluso creo que se propuso lanzarla en una isla deshabitada. Sí, esa es una idea que, es decir, antes de lanzar la bomba se creó uno de los comités, era de selección de blancos, de dónde se iba a tirar. Entonces ahí había científicos y entre ellos estaba Fermi y había otros también científicos, ahora no recuerdo el nombre, que esos fueron los que se opusieron más bien a que se tirara la bomba. Es decir, los científicos, curiosamente, y los militares eran los que eran más partidarios de hacer una demostración. Y los políticos eran los que a la larga prevalecieron de hacer el uso del arma nuclear. O sea, ¿usted cree que también era más un mensaje a la Unión Soviética para la posguerra? Para la posguerra, sí. Eso estaba clarísimo. Inclusive, si te lees el libro en que se basa la película de Oppenheimer, que es el Prometeo americano, ahí salen algunas frases de Leslie Groves, que el jefe de todo el proyecto, que al final, que ya cuando se está preparando la bomba, los científicos le dicen, bueno, ya derrotamos a Alemania, ya no hay que usar una bomba. Y dice, ustedes se equivocan. Bueno, estoy parafraseando, sí. No exactamente. Como dice, ustedes se equivocan, esta bomba no era contra Alemania, no era contra Japón, esta es una bomba contra la Unión Soviética. Eso lo dice descarnadamente, eso está en las memorias. Y también, ahora que usted recordó eso, ya terminamos, no nos queda más tiempo. Churchill fue partidario de, en vez de la invasión de Normandía, invadir en los Cárpatos. Sí, para cortar el camino el avance de los soviéticos a lo que a Europa Oriental. La Europa, sí. Grecia y toda esa zona. La sublevación del gueto de Varsovia fue una operación suicida para crear un gobierno de los emigrados que estaban polacos en... Pero ya nos estamos yendo del tema nuclear. Sí. Pero bueno, usted mencionó a Churchill. Era el mismo objetivo. Que usted mencionó en este caso a Churchill. Muy breve. Nos quedan 10 segundos de programa, 15 segundos para que usted cierre Proyecto Manhattan y el lanzamiento de las dos bombas. Bueno, significó un cambio de era. Por primera vez la humanidad había desarrollado armas que eran capaces de destruir la humanidad. El hombre por primera vez, es decir, cuando se lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y las siguientes pruebas nucleares, se había liberado más energía que la que se habían liberado en todas las explosiones anteriores de todas las guerras y todos los eventos
y confrontaciones humanas. En un tiempo vaya ínfimo. Empezó la era nuclear. La era nuclear. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente. Y rápido nos vamos al momento de las interacciones, donde les mostramos cómo ustedes interactúan con nosotros. Ahí está en pantalla nuestro canal de YouTube, donde ponemos el programa. También usted puede opinar, participar, debatir. A continuación, están viendo la página de Facebook, muy importante por muchas razones. En una de ellas es que durante toda la semana ahora, hasta el próximo sábado, usted puede poner ahí sus comentarios, sus preguntas, todo lo que quiera sobre este programa. Y el sábado, 12 y 15, le estoy recordando al doctor y a los amigos, el programa de Radio Rebelde, donde lo que usted ponga en la página de Facebook también se le traslada al doctor y el doctor gentilmente responde sus comentarios o preguntas. Así que recuerde, doctor, sábado, usted es un veterano ya, 12 y 15 en Radio Rebelde. Y ustedes, amigos, aprovechen la semana y pongan sus preguntas o opiniones allí. Doctor, le quiero reiterar las gracias. Nos queda un programa todavía. La historia del programa nuclear de la Unión Soviética la semana que viene. Pero muchísimas gracias por seguirnos acompañando y espero que esté aquí el próximo domingo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, amigos, les recuerdo, sábado 2 y 15 en Radio Rebelde. ¿Y qué me resta? Bueno, pues como cada semana, recordarles que este sea solo un inicio para que usted busque, lea, estudie, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.